Sí, perfecto, Ro. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Con una alegría inmensa y con muchísima emoción, los recibimos y las recibimos hoy desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la Secretaría de Extensión, con este espacio de encuentro que decidimos hacer en este contexto complejo, difícil y también en este escenario que nos ofrece algunas oportunidades y algunos nuevos horizontes, como el de poder encontrarnos a través de estos conversatorios virtuales. La verdad que es un privilegio tener a los disertantes, a los que hemos convocado para poder pensar algunos temas, pero además les quiero decir que estamos desde el equipo muy contentos y muy contentas porque, por supuesto, tenemos estudiantes, algunos los conozco, los veo por ahí, de Mar del Plata, de Argentina y de otros lugares y países vecinos también. Tenemos, por supuesto, una gran cantidad de docentes, tenemos personal universitario. Hay muchísima gente de Mar del Plata. Hay una representación federal de las universidades nacionales y provinciales de la Argentina. Y por lo que fui viendo en el chat, tenemos gente de Perú, de Honduras, de Brasil, de Uruguay, de Costa Rica, de Panamá, de Paraguay. Bueno, realmente es un encuentro latinoamericano, incluyendo Caribe. Muchísima gente conocida, querida, con la que venimos trabajando, intercambiando y pensando. Así que bueno, con mucha emoción abro este espacio que de alguna manera superó nuestras expectativas. Y les voy a presentar a estos amigos, a esta amiga, con esta hermosura de tenerlos juntos pudiendo pensar. Nuestro espacio decidimos llamarlo Entre el pensar y el hacer en tiempos de pandemia. Desafíos para la extensión crítica. Y tenemos a estos invitados, autores de libros, artículos de consulta permanente, bibliografía, para quienes venimos recorriendo el camino de la extensión. Nos van a acompañar el doctor Humberto Tomasino, paso ahora a las presentaciones más formales, y este es el orden en el que van a exponer. Nos va a acompañar Humberto Tomasino, docente de la UDELAR, integrante del grupo Claxo, Extensión Crítica, Teoría y Prácticas en América Latina y el Caribe. Humberto además es un compañero de recorridos en Mar del Plata, así que, bueno, no es la primera vez que está tan cerquita. Después vamos a escuchar al doctor Oscar Jara Holiday. Los presento, así después pasamos directamente a escuchar a los disertantes. Educador popular y sociólogo, director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica, presidente del CEAL. Y a una amiga, la magíster Ibaña Padilla. Ella es profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrante del grupo Claxo Extensión Crítica, Teoría y Prácticas en América Latina y el Caribe. Y es directora de Vinculación Universidad-Sociedad. Cada uno tiene un currículum extenso y hermoso, pero creo que todos los conocemos muchísimo y que no necesitan más presentación que esta, y nuestro absoluto agradecimiento a la generosidad y al compromiso con que han aceptado rápidamente compartir este espacio con todos nosotros y nosotras. Damos inicio, que estamos aquí para eso. Solo la pone. Lo que quisiera primero es mandarles un abrazo con mucha alegría, con muchos desafíos, como decía también Humberto, agradeciendo esta oportunidad, este privilegio de poder conversar junto con Humberto y con Ivania, gracias a esta invitación que nos hizo Romina. Hace más de un año con Romina hablamos de la posibilidad de encontrarnos en la Universidad Mar del Plata y bueno, no sabíamos que lo íbamos a hacer de esta forma, pero aquí estamos entonces
unidos en esta búsqueda. Y me alegra muchísimo ver que estamos conectadas y conectados, muchísimas personas conocidas en distintos países, que estamos interesados en construir un proceso de transformación en la universidad desde nuestras propias prácticas, repensando, replanteando el trabajo de extensión. Pues yo, respondiendo a la invitación de trabajar sobre el tema entre el pensar y el hacer en tiempos de pandemia y desafíos para la extensión crítica, bueno, pareciera que Humberto y yo, que hace más de un año no nos vemos, hemos estado trabajando juntos todo este tiempo, porque hay muchas coincidencias en esos desafíos, y creo que voy a tratar de reforzar algunos puntos. Quería decir lo primero que en este momento, en estos tiempos de pandemia, se ha generado una cantidad muy interesante de debates, de discusiones, de reflexiones y de intercambios, que creo que tenemos el desafío de poder estructurar e identificar las propuestas epistemológicas, políticas, pedagógicas, académicas, metodológicas que esta situación nos está planteando desde los distintos intercambios. Yo estoy pues muy interesado en escuchar estos distintos, a veces no da tiempo para escuchar todas las discusiones que hay, pero me parece que es un momento de un intenso aprendizaje y quiero contribuir entonces a algunas aproximaciones. Pasamos, Consuelo. Para entrar en esos desafíos, voy a colocar 4 temas a reflexionar. El primero de ellos tiene que ver, pasamos a qué comunidad hablamos. De hecho, durante mucho tiempo uno escucha, bueno, necesitamos un vínculo entre la universidad y la comunidad. Pero creo que es un momento donde deberíamos replantearnos y repensar nuestros conceptos, nuestras categorías con relación a, en este caso, lo que estamos entendiendo por comunidad. Estamos en un momento histórico, en un tiempo histórico inédito, que nos exige también una mirada inédita, un replanteamiento de nuestros criterios, un replanteamiento también de nuestras maneras de trabajar. Sobre el término comunidad hay una polisemia muy grande, y de hecho se utiliza como hablar de comunidad rural, comunidad urbana, también se habla de comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales o de desarrollo comunitario, de políticas comunitarias, etc. Y hay un trabajo reciente, hace un año más o menos, del colombiano Alfonso Torres de la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama El retorno a la comunidad. Y por lo tanto, en este tema del retorno a la comunidad, Alfonso Torres lo que hace es un análisis conceptual, y particularmente él trabaja la visión que entre globalización en este momento y territorio desde el punto de vista sociológico y también filosófico, utilizando autores como Turén y también como Zygmunt Bauman. Hay un análisis muy interesante que yo recomiendo, este trabajo, El retorno a la comunidad, de Alfonso Torres, que creo que puede accesarse en línea. Lo que yo propongo es que me parece que no deberíamos nunca hablar de la comunidad como si fuera un sujeto. Vamos a ir a trabajar a la comunidad. La comunidad quiere tal cosa. La comunidad está haciendo algo, sin tomar en cuenta todos los elementos de interrelación entre los distintos actores y personas y grupos, organizaciones o movimientos que están interrelacionados dentro de un determinado territorio o dentro de un determinado espacio de intereses con determinados vínculos y en proceso de construcción de identidad. Por lo tanto, al hablar de un genérico, la comunidad, pensándolo como sujeto, estamos dejando de lado la dinámica histórica, la dinámica de la memoria construida precisamente en ese espacio, y sobre todo estamos dejando de lado el tema de las relaciones de poder. Te adelantaste un poquito, Consuelo, pero no importa.
Entonces, el primer abordaje es poder cuestionarnos sobre esta idea de que vamos a trabajar cuando estamos en un vínculo de un programa, de un proyecto de extensión universitaria, con una interrelación compleja de actores, cada quien con su propia subjetividad, en un proceso donde vínculo con situaciones actuales y pasadas, y que por lo tanto nos lleva entonces ahora sí a ese segundo punto, a que muchas veces trabajamos con proyectos, pero esos proyectos, si no toman en cuenta esas particularidades, esas diversidades, esas interrelaciones que existen a nivel de la comunidad, del territorio concreto en el que estamos trabajando y lo generalizamos como la comunidad, estamos interviniendo fuera de la lógica de repente que esos procesos tienen y no logramos identificar las particularidades e incluso las relaciones de poder existentes. Las universidades entonces y el acercamiento de una universidad a un determinado territorio también puede alterar esas relaciones de poder. Es más, siempre va a significar una manera de intervenir con una propia fuerza, con un determinado espacio de poder en las relaciones de poder existentes. Y si no somos conscientes de eso, pues estamos como glorificando el proyecto por encima de la dinámica de los procesos. Entonces yo, ahí vinculando también algo con lo que Humberto ha señalado, me parece que tenemos, como él dice, esta encrucijada, enfrentamos a unos dilemas precisamente de cómo se genera ese vínculo con los procesos históricos, con las subjetividades, con las relaciones, con las memorias, y de qué manera nosotros y nosotras o cualquier proyecto, en realidad, desde el momento que empieza a intervenir, ya está vinculándose y ya está generando una nueva dinámica dentro de ese proceso, va formando parte también de ese proceso. Y por eso hoy, ante la situación de la pandemia, nos enfrentamos claramente a una situación en la que va a depender de cómo hayamos construido esa relación con los territorios de trabajo, lo que podamos hacer en una situación de aislamiento como la que en muchos países estamos viviendo. Si las personas de las comunidades, si las organizaciones, si los territorios han estado dependiendo del proyecto de la universidad o han generado una actitud de recepción de beneficiario ante la asistencia que realizaban las tareas de la universidad, si no se había generado un proceso de autogestión, de autoorganización, de capacidades propias antes, va a ser muy difícil poder hacerlo en las condiciones de aislamiento. Por eso es que creo que es un momento en el que tenemos que analizar muy críticamente cómo, ante la situación de la pandemia, qué tipo de vínculos hemos generado y cómo en esa relación con esos vínculos podemos impulsar un proceso de mayor calidad. Entonces, no es algo que podemos inventar en este momento. Claro, tenemos que reinventarnos, pero hay cosas que si no las hemos construido anteriormente, si hay una relación muy unilateral, muy dependiente, va a ser muy difícil construir una relación de un proceso de extensión crítica. Pasamos, Consuelo. Entonces, aquí la idea que quisiera como resaltar es esta idea de que sepamos que tenemos que impulsar, o estamos impulsando procesos, por un lado, que son intencionados, o sea, tienen una intencionalidad, pero es una intencionalidad que tienen tanto las personas y las organizaciones y los movimientos que están en los territorios, como también la intencionalidad de nuestra presencia en ellos si es que estamos viniendo desde la universidad. Y apostamos a que esos procesos sean integrales, de tal manera que esa intencionalidad sea explícita, sea directa y articule distintos elementos, abarque aspectos objetivos, subjetivos, interrelaciones, situaciones económicas, situaciones personales, temores, miedos, esperanzas, conocimientos, saberes existentes. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que podríamos hacer procesos de carácter integral y acumulativo? Es decir, que vayan generando condiciones y posibilidades para el futuro. Y ahí me uno a este llamado
a pensar freudianamente en la construcción de inéditos viables. Por eso, Consuelo, quiero que reforcemos esta idea del valor que tienen las experiencias de extensión realmente existentes. Es decir, creo que es un momento en el que yo haría un llamado a mirarlas críticamente, mirar lo que hemos construido y poder entonces darnos cuenta que en esas experiencias que estamos desarrollando se generan las condiciones de posibilidad de lo que queremos hacer en el futuro. Cuando Paulo Freire nos toca el tema o nos plantea la idea de los inéditos viables, él está planteando de que muchas veces llegamos a situaciones límite. Entonces dice Freire, ante esas situaciones límites, nuestra tarea como educadores y educadoras democráticos es de problematizarlo. Para al problematizar, generar condiciones y capacidades que nos permitan después hacer cosas que ahora no estamos en condiciones de realizar. Por eso hacemos algo que es inédito, pero que es viable en este momento, pero que nos va a permitir hacer luego cosas que no podríamos hacer en este momento. Entonces, no es una tarea acumulativa gradual, sino más bien cualitativo. Y es en el sentido cualitativo de que desde lo cotidiano, desde nuestra intervención concreta, es que tenemos que ir generando las condiciones, las disposiciones, las capacidades que nos permitan construir la utopía. La utopía no va a ser solo un camino, una meta a la cual vamos a llegar en algún momento, sino debe ser el impulso con el cual gestamos nuestra tarea cotidiana. Y esa quería que fuera, digamos, como la noción principal que yo quisiera compartirles este día. Esa necesidad de revisar nuestra experiencia cotidiana, de sistematizar lo que ocurre en esas experiencias, de identificar los desafíos y temas que ahí tenemos para precisamente avanzar. Entonces pasamos al cuarto punto, que es que cuando pasamos, Consuelo, el tema de que ante las situaciones de crisis, particularmente, digamos, esto que Freire llamaba las situaciones límites, se ponen en juego, y que ahí coincido con Humberto, en una encrucijada, distintos paradigmas y distintos enfoques. Y permítame desarrollarlo de una manera un poquito más detallada. Primero voy a retomar un esquema que trabajamos hace varios años cuando hubo el huracán Mitch en Centroamérica y tratamos de identificar los paradigmas con los cuales se estaba enfrentando esa situación de emergencia y tratamos de ver lo que era la diferencia entre un proceso, una intervención entre comillas tradicional y lo que sería una intervención crítica transformadora. Entonces pasamos a la siguiente, que este siguiente cuadro yo lo he retomado de la experiencia que tuvimos en esa época y lo he adaptado. Entonces les propongo lo siguiente, son 7 aspectos a considerar. Dentro del enfoque tradicional, la población afectada es considerada como víctima. Son una población meta a la cual se le lleva cosas, son dependientes de la acción externa, en este caso de la acción de la universidad. Desde un enfoque crítico, por el contrario, más bien son personas con experiencias vividas, con potencialidades, con capacidades para comprender y resolver problemas. Tienen iniciativas, conocen su realidad particular con detalle. Por lo tanto, la población afectada tiene condiciones de ser sujeto protagonista de enfrentar la crisis y no simplemente como un objeto de nuestra atención. Por eso, el aspecto segundo del manejo del tiempo, un enfoque tradicional, es que se mira el corto plazo, darles cosas, atención, servicios básicos, alimentos, medicinas, simplemente pensando en satisfacer las necesidades inmediatas de la emergencia. Sin embargo, en un enfoque crítico, trabajamos el corto y el mediano plazo. O sea, junto a la atención urgente, material y psicológica, se puede hacer un diagnóstico con la misma población para identificar con ellos y ellas las necesidades más urgentes, para identificar las prioridades, para reflexionar y planificar en conjunto, para poder diseñar etapas para las acciones que queremos realizar. Por lo tanto, aún pensando y actuando sobre el corto y el mediano plazo, no se pierde de vista el largo plazo, la sostenibilidad, ir a las raíces de los problemas y tener esa perspectiva. Entonces, ese elemento del manejo del tiempo pasa a ser un factor fundamental. La perspectiva de género y edad. En la visión tradicional, a los hombres y adultos se les incorpora en las tareas claves y en las decisiones.
Y las mujeres van a hacer tareas de apoyo, la cocina, cuidado de niños, cuidado de niñas. En el enfoque crítico, todas las personas adultas, las personas jóvenes, niños, niñas, adultas y adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, todas las personas participan en la organización y en la ejecución de los distintos roles y tareas de acuerdo a sus aportes particulares. De tal manera que es una perspectiva integradora desde las condiciones y características de cada quien. Por otro lado, el cuarto aspecto, el manejo de la información. El manejo de información en un enfoque tradicional es reservada, es vertical, es jerárquica. Solo las personas expertas conocen la información, la procesan, la controlan y la difunden. En cambio, en un enfoque crítico, la información es socializada, es manejada de manera horizontal y transparente. Se explican y se generan criterios de comprensión. Se busca la participación y la coordinación informada y consciente por parte de la población trabajando conjuntamente. Pasamos a la siguiente. Son otros 3 aspectos a considerar. La organización de la población afectada. En el enfoque tradicional se prioriza una respuesta a los individuos afectados, se dictan criterios, normas de recepción de las ayudas, se controla que se cumplan. El personal técnico experto no rinde cuentas a la población. En cambio, en un enfoque crítico se busca fortalecer las formas de liderazgo, de participación y organización horizontales, democráticas y descentralizadas para las acciones y el manejo de recursos. Los problemas, las causas, las soluciones se abordan en colectivo. Se asumen responsabilidades sobre las cuales es necesario evaluar, rendir cuentas y corregir. Se generan modalidades participativas de análisis y decisión que en el futuro van a fortalecer las cualidades de una ciudadanía activa. Es decir, el proceso organizativo en el momento de la crisis y de la emergencia genera condiciones y capacidades para construcción posterior. Ese es un inédito viable. Sobre la salida de la situación crítica, se trata de volver a la normalidad que existía, y eso es un discurso que estamos escuchando permanentemente con respecto a la pandemia, volver lo antes posible y retirarse cuando la emergencia ya ha pasado. O sea, hicimos nuestra intervención y nos fuimos, o vino el agente externo y se fue. En cambio, desde un enfoque crítico, se trata más bien de pensar en un proceso de formación y de acompañamiento de mediano y largo plazo, que incluso la propia situación de crisis puede haber generado posibilidades nuevas que no estaban en el proceso anterior. Es la oportunidad para pensar, para imaginar qué se puede hacer para el futuro, qué se puede cambiar en el futuro, fomentar formas más equitativas, más sostenibles de vida, de relaciones. Por lo tanto, se pueden incluir planes de prevención, se pueden incluir propuestas de políticas públicas, formas de negociación con las autoridades, formas de articulación con otras experiencias y otras organizaciones y movimientos populares. Por lo tanto, la mirada de la salida no es tanto, bueno, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo vamos a estar cuando termine la pandemia? No, ¿cómo queremos estar cuando termine la pandemia? ¿Qué vamos a construir ahora para poder después tener el escenario que queremos? Siguiendo también algo que dijo Humberto. Y el último aspecto es el tema de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. Esto que decíamos de la utopía. Entonces, en la utopía no es que, bueno, algún día llegará, sino que en el enfoque tradicional esto queda opacado por la situación de crisis, por la situación de emergencia, que atiende lo urgente y no lo importante, y que desplaza de la agenda los temas sustantivos. Sin embargo, desde un enfoque crítico, más bien la crisis es una oportunidad para que la población tenga una comprensión mejor, más profunda de sus problemáticas, de las causas estructurales de las mismas. La experiencia deja de ser solo una tragedia y genera aprendizajes significativos para la vida, en la medida en que se impulsen procesos de formación y sistematización de toda la experiencia del proceso. Por lo tanto, la crisis y la emergencia es una oportunidad para fortalecer las capacidades creativas y sus formas de organización participativa en torno a una propuesta de sociedad más justa y más democrática. Paso muy rápidamente nada más sobre estos 7 elementos, pero me parece que un poco la idea debe quedar clara, la diferencia radical entre estos 2 enfoques. Termino entonces con lo siguiente. Pasamos a lo siguiente, por favor, Consuelo, que es la idea, por lo tanto, démosle la relación entre lo metodológico, así que siempre nos planteamos, bueno, ¿cómo hacer?
cómo es que vamos a hacer este proceso, pero no mirar lo metodológico como las técnicas, como las herramientas, mirar lo metodológico como como una estrategia que articule los objetivos a los que queremos llegar con las acciones que hacemos ahora, que vincule los temas, los contenidos, las participaciones, los saberes de la gente con los saberes que vienen desde la universidad, de tal manera que lo metodológico va siendo un camino que va construyendo precisamente ese inédito viable. Consuelo. Y eso nos permite entonces decir que siempre lo metodológico, pasamos otra, es correspondiente a nuestra apuesta político-pedagógica. Es decir, cómo en la manera como vamos a actuar en lo concreto de poder trabajar sobre la situación inmediata, construyendo capacidades para el futuro, tiene que ver con una apuesta de un proyecto de sociedad, pero tiene que ver con una apuesta también de un proceso de construcción de aprendizajes que nos permita construirnos como sujetos protagonistas de la historia. Y ahí retomo también lo que decía Humberto, o sea, los y las estudiantes, junto con los y las docentes, en procesos de investigación participativa que a la vez identifican temas para profundizar en investigaciones más complejas. Trabajo de vínculo entre docentes y estudiantes significa también ser protagonistas junto con las personas con las que trabajamos en los territorios de esa apuesta que queremos construir. Y finalmente, esta propuesta, las propuestas metodológicas y esta apuesta político-pedagógica no tienen ningún sentido si no están sustentadas en una postura ética. Es decir, una postura que en este momento creo que reafirmamos la importancia de una postura de cuidado de la vida, de una ética del respeto y sobre todo de una ética de la solidaridad. Romina, en una intervención de hace unas semanas, hizo una intervención que me gustó muchísimo, hablando precisamente del concepto de solidaridad que tenía Janine Pouget, donde habla que la solidaridad significa construir un nosotros. Y fíjense que en el fondo, en ese momento de la pandemia, estamos enfrentando ante las situaciones muy concretas y las situaciones muy globales, precisamente esa confrontación ética entre una apuesta por la vida, una construcción de una ética de la solidaridad y del cuidado de la vida, o una ética del control, una ética del miedo, una ética del mercado, preocupado por los indicadores macroeconómicos que no hagan disminuir las ganancias del capital. Por lo tanto, esta lucha anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal en el sentido de desmontaje de todas las estructuras autoritarias de poder que existen en nuestra sociedad, eso es la postura ética desde donde nos ubicamos para construir una apuesta político-pedagógica concreta que se expresa luego en formas metodológicas, en cómo hacemos el diagnóstico, cómo hacemos la investigación, cómo hacemos el trabajo de docencia, cómo comprendemos el rol y el vínculo del quehacer universitario desde los territorios distintos y también teniendo espacios abiertos para la construcción de lo nuevo. Termino ya la última, pasamos a la siguiente. Esto nos exige un gran desafío a la coherencia. Y quería terminar esta presentación, que es más bien como un intento, un estímulo para conversar, con este símbolo que hemos creado a partir precisamente de lo que ocurre en Brasil, una campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire. Y una de las cosas más importantes y que con lo que quiero cerrar es que Freire en un determinado momento, él habla que las virtudes que debe tener un educador o una educadora popular o que trabaja en un proceso de educación liberadora, no es ser coherente, porque dice, nadie puede ser coherente siempre, sino que la virtud es la búsqueda de la coherencia, porque dice, mi coherencia de hoy puede ser mi incoherencia mañana, pero también mi incoherencia de hoy puede ser mi coherencia de mañana. Entonces, esa búsqueda de coherencia entre nuestro sentido ético, nuestra propuesta político-pedagógica y cada una de las acciones que hacemos dentro de una estrategia metodológica son esenciales para precisamente construir las capacidades y las condiciones para un futuro distinto. Entonces, es en el hoy, es en las tareas que realizamos ahora, es en esa búsqueda permanente de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que queremos lograr y lo que estamos empezando a impulsar, entre las acciones que van generando capacidades en la gente, protagonismo, donde su voz, donde su
sus iniciativas tienen sentido, que podremos construir lo nuevo. Por eso, poner atención a todas las iniciativas populares, a las ollas comunes, a las formas de trueque, a las formas de interrelación comunitaria que se han generado en nuestros países con la pandemia, para aprender de ellas, para recoger sus voces, para producir materiales también que vinculen unas comunidades con otras, de tal manera que nuestro trabajo sea un trabajo que alimente, que generemos aprendizajes y que esos aprendizajes sean impulso de procesos transformadores. Gracias.